Bravo 6. Going dark. Después del fracaso que supuso la era futurista, Activision reaccionó a las quejas de la comunidad, dándoles el caramelo que les gustaba, un remake sin alma del primer Modern Warfare, gráficos fotorrealistas, volver al combate terrenal y cobrar extra por mapas con más de 10 años de existencia. Esto comenzó a enfurecer a los fanáticos, que se dieron cuenta que no es solo el sistema lo que hacía bueno al título, sino el momento donde lo jugaron. Por eso no vemos más remakes, porque solo exponen aún más los giros que estaban al pedir volver a las raíces, en vez de disfrutar de el nuevo estilo de gameplay. Pero ya era tarde, y la compra fácil hizo que los juegos que traían elementos originales en el movimiento y sistemas de disparos pasaran desapercibidos. Todo principalmente por la filosofía de producción de Activision y la explotación de sus empresas. Los Call of Duty eran hechos por 3 empresas grandes y ayudadas por estudios más pequeños. A veces reciclaban elementos, pero cada año se tenía que hacer un juego distinto para mantenerse competitivo en el mercado. Los Call of Duty eran experiencias propias que no estaban hechas para durar más de un año. Primero jugabas la campaña, después el multijugador y si te cansabas tenías zombies. La idea era mantener al público con pequeños DLCs de mapas y armas para el modo en línea, pero cuando la gente empezó a saltearse la campaña y a pedir más y más de este modo, se vieron abrumados y debido a problemas con Infinity Ward y despidos, se vieron obligados a expandir su plantilla. Ahí entra Sledgehammer, que era una de las pequeñas desarrolladoras que agregaban nuevas mecánicas a los títulos, y su participación en la saga se vio protagonizada por una de las obras más polémicas, la que inició una de las eras más odiadas de la franquicia, y a pesar de sus intentos, no borraría una mala mancha que les queda hasta hoy. Pero de un lado más positivo estaba Treyarch, la hija favorita. Hizo los juegos más queridos por la comunidad, pero entraba en conflicto con Activision, ya que después de hacer el título más innovador, que cambiaba por completo las bases de los shooters con una interfaz y estilo distinto, Activision desechó esas ideas y los obligaron a hacer lo que hacían antes. El problema de Treyarch es que soñaban muy alto. Desde Black Ops querían hacer juegos con gameplay únicos y traer nuevas ideas y mecánicas, pero al ver tantas negativas de sus jefes, se terminan frustrando. Así llegamos a cosas como Black Ops 4, donde quieren perfeccionar el multijugador tan original planteado en el 3, pero terminan agregando muchas cosas nuevas y lo desbalancean. En su desesperación por mantener algún principio sin que se lo saque Activision, ponen ideas en estados crudos, y termina siendo un factor negativo que arruina la imagen del juego. Además, privar de una campaña se ve como una falta de respeto a los orígenes de la saga, y golpea en lo que más les duele a los fans, sentir que lo están usando para ganar dinero. Y aunque esto sea cierto, necesitas esconderlo si no querés que te saboteen el juego. Y en el medio estaba Infinity Ward, que ya estaba en un momento complicado y entre muchas polémicas, y a eso se le suma a ser el juego peor recibido de la historia de la franquicia. Al ser Infinity Warfare terminó de cavar su tumba, pero al ser los creadores de la franquicia, no se los pudo cerrar, ya que Activision entendió lo que significa la historia para este público. Activision sabe que tiene que tratar a sus fans de una manera. El éxito de Call of Duty depende de la lealtad de los fanáticos que van a comprarlo cada año para tener una experiencia distinta. Metiéndome en sus redes de comunicación, los seguidores solo piden 3 cosas: que el juego vaya bien, que se vea bien y tenga los 3 modos de juego y nada más. Bajo eso es fácil cumplir esas demandas, pero se complica cuando estás al borde de caer en popularidad. Y con malos ojos de tu comunidad, entonces tenés que hacer todo lo posible para corregir eso y hacer el juego más seguro, para satisfacer a todos y mantenerte a flote un año más. Pero para eso hay que sacrificar cosas. En este caso se cambió el sistema de tiempo de desarrollo, lo que dejaría una marca en el futuro. Cada empresa tenía 3 años para hacer un juego nuevo. Para 2017, Sledgehammer tuvo tiempo suficiente para hacer World War II, después de haber hecho Advanced Warfare, pero Activision necesitaba que funcionase. Entonces metieron más presión. El juego tenía que ser perfecto. Por eso metieron a muchos otros estudios, y empezaron a entrelazar a las demás empresas para hacer el mejor producto posible, lo que salió mal. El juego se complicó mucho al tener a tanta gente trabajando. Los gráficos y la captura de movimiento tenían que ser de primera gama, y eso no es fácil de hacer en tan poco tiempo, y la dirección se vio afectada. Los miembros originales de Sledgehammer entraban en conflicto con los demás, y el equipo se frustró al no poder hacer el juego que quisieron. Una vez salió, 2 grandes nombres que daban presencia a la desarrolladora la abandonaban, sacándole esos apartados propios que la caracterizaban. Pero haciendo un paréntesis, ¿por qué tenía que ser tan bueno el World War II? Bueno, por 2 razones.
la presión de tener un gran éxito y contentar a los fans, pero también porque un año antes salía Battlefield 1. Este es uno de los mejores shooters en salir estos últimos años. Toma todo lo bueno de Battlefield y logra hacer un multijugador dinámico y súper entretenido, además de tenso, aparte de mantener una seriedad y comentario sobre su periodo histórico, en vez de ser una fantasía o publicidad. Es que hace muchas cosas bien. Las campañas, que nunca fueron un fuerte de la saga, son distintas y muy interesantes, con variación en el gameplay, además de estar muy bien ejecutadas. Algo importante es que logra hasta enseñar y da dimensionismo y presencia a varios actores de un conflicto poco visto en el género. Pero no es un libro de historia, es una recreación que crea un multijugador muy apasionado por sus mecánicas, que quiere que lo experimentes y domines. Hace que todas las partidas sean distintas y da muchísimos recursos para cambiar los rumbos de las mismas. Ya dije como el multijugador arcade de Call of Duty es básico, y esto se destaca más viendo todo lo que hizo Battlefield. Hacer campos de batalla tan grandes, con vehículos, temáticas y un balanceo genial entre las clases, no es tarea fácil, y este Battlefield se hizo con mucho tiempo y dedicación, cosa que no le permite competir con el juego anual de Call of Duty, y en cambio se destacó su calidad. Era exactamente lo que pedía la gente, que no era solo ambientarlo en una guerra antigua, sino darle un gameplay entretenido, que no se vuelve frustrante o repetitivo después de un par de partidas. Esto último le dio ventaja a Battlefield y hizo que muchos se convirtieran. Entonces Activision debía pelear para volver a la cima. Para eso forzaron a Sledgehammer y a las miles de empresas involucradas a darle un toque serio en su marketing con el objetivo de atraer de nuevo a ese público perdido. Viendo la retrospectiva, World War II vendió bastante bien, pero es verdad que su multijugador nunca estuvo a la altura, ni tuvo el impacto que tuvo el Battlefield 1, además de su incapacidad para mantener jugadores, como lo hace hasta hoy en día la entrega de EA. Pero entonces, ¿qué le faltó a World War II? En principio tenía una presión gigante. Volver a la era donde la saga triunfó era una carga muy grande, pero a pesar de ser un título histórico, no se preocupaban por su trama, sino que adaptaron conceptos de distintas representaciones del conflicto que crearon un producto totalmente ineligible de la historia real. World War II no es la Segunda Guerra Mundial, es jugar a salvar al soldado Ryan, Furia, Malditos Bastardos, copia elementos como un grupo de protagonistas y les da presencia en el gameplay con funciones, pero no pasa de eso. Las misiones son vivir inspiraciones peor diseñadas de momentos épicos de las películas mencionadas. El desembarco en Normandía, conducir un tanque por una ciudad y campo, y una infiltración en terreno enemigo con una mujer contra un villano nazi. La historia única de World War II funciona para darle emoción a las distintas escenas, y mantener viva la tensión. El mensaje está bien, habla de compañerismo y los límites morales en un conflicto a esta escala, pero es verdad que el juego no es tan serio como se vendió, sino que usa momentos y escenas crudas verdaderamente impactantes para hacerte creer que todo el juego es así. El desembarco de Normandía tiene esa función. La introducción al juego es extremadamente violenta y sangrienta, con mucho gore en la cara, pero el juego no permite que te quedes en esa sensación por mucho tiempo, y después de ese impacto inicial ya estás vaciando trincheras con un lanzallamas. Y ese nivel de detalle no se mantiene debido a lo pesado que es para el motor. El día D es simplemente una tapadera. No solo los gráficos y violencia no llegan a estar a esa altura de nuevo, sino que te sacan lo antes posible para que no pidas más de esas experiencias. Después hay algún que otro momento tenso. La misión con los civiles en el camión es impactante, pero en toda la campaña no vemos otro momento así, ni del impacto que tiene el conflicto en la población, sino que World War II solo tacha las casillas y pasa a la siguiente cosa. Después está el final, donde Call of Duty se permite ser lento y mostrar en una escena sin un tiro hasta el final la crudeza que debería tener una obra que cubre este momento en la historia, especialmente al tener la capacidad de cubrirla. Hacerte empatizar con los personajes te conecta aún más. Que un miembro de tu escuadrón haya sido secuestrado y enviado allí te duele, no solo de forma emotiva, sino que se nota su falta hasta en el nivel mecánico. Era el que te daba botiquines, y sin él la subida de dificultad se hace más evidente y te recuerda que no está. Después el juego se llena de clichés, el sargento bueno que se muere, el capitán malo que amenaza a los protagonistas. Todo crea una experiencia pasable, pero hacer esta fantasía bajo varios filtros de lo que se convirtió este conflicto en la vista del ojo popular, creado por Hollywood, lo convierte en menos de una reimaginación histórica y más una propaganda. El juego cuenta con más fallos históricos que parece hecho por ChatGPT. No se menciona a otros ejércitos y menos que nada a los soviéticos, ya que le sacaría importancia a las acciones de Estados Unidos en el conflicto. Varias peleas que se ven en el juego fueron luchadas por múltiples países, pero el mérito se lo llevan los yankees todo el tiempo.
No quiero ser el emoji de los anteojos a decir todo lo que hizo mal, porque es muy difícil hacer una historia con todos los puntos siendo correctos históricamente. Pero sí que hay una tendencia a involucrar mucho y a veces solo a los Estados Unidos y sacar de mérito a los demás países para cumplir con una agenda. Entonces, a pesar de ser un juego de la Segunda Guerra Mundial y una historia ficticia que quiere hacer homenaje a los caídos, la convirtieron en un mensaje político de cómo su país ve este conflicto y cómo se lo enseña, ya que al omitir cosas está diciendo algo sobre qué crees que se sepa y qué no. Pero pasando a un campo más verde, un aspecto muy interesante es la nueva mecánica implementada en el juego, creada por Sledgehammer, que quería cambiar el dinamismo de la campaña. En la misión de Francia, donde controlamos a un miembro de la rebelión, nos infiltramos en un cuartel alemán y tenemos que llegar a ciertos objetivos manejando la información y con respuestas rápidas. No es solo una misión de sigilo, sino que se presta a cambiar el ritmo, hace que el jugador preste atención y promueve la investigación del escenario, e interactuar con el mismo. El final es un poco básico y no muestra tanta variedad en las elecciones o la dificultad de acordarse cosas como nombres, sino que se tiene el mismo resultado sin importar lo que hagas. Pero es un principio que ayuda a variar el gameplay. World War II introduce varias ideas parecidas. El sigilo tiene un lugar y varios tiroteos mejoran al introducir apartados nuevos. Cosas como la secuencia del sniper o la de los tanques y trincheras ayudan a mejorar la experiencia a largo plazo. Las campañas se basan mucho en la localización para diferenciarlas, pero acá no pueden hacer mucho. En cambio tienen que improvisar para distinguir estas secuencias aún más. La campaña en general está muy bien lograda, y al mismo tiempo no es impactante, pero sí que consigue su cometido. Se nota que era la experiencia principal, pero por desgracia la comunidad no estaba de acuerdo. No tardaron mucho en salir las novedades del multijugador. El Sledgehammer quería destacarlo haciendo un lobby en vivo, con varias actividades como pelear uno contra uno y prácticas de tiro, pero también había un área exclusiva para abrir loot boxes, que caían desde el cielo como paquetes. Todo incentivaba a participar de este sistema abusivo y fue bastante criticado, además de ser bastante inútil. El juego ya vende una especie de patriotismo, entonces meter estas loot boxes hace que integres en lo que quiere hacer el ciudadano estadounidense, que es servir a su país. El juego te está involucrando y casi te obliga a que compres loot boxes, ya que se justifica con lo que te quiere contar el juego. Pero el multijugador en sí tampoco es la gran cosa. Volver al sistema de a pie simplificó los mapas y la poca cantidad más cosas como pinturas ridículas terminaron de armar una mala reacción del público. El Sledgehammer quiso adaptar a las clases de Black Ops 3 dando especialistas que solo cambiaban la estética y las armas, y tenían pequeñas mejoras, pero algunas eran mejores que otras y el combate no tardó en desbalancearse. Las rachas también eran básicas y no entretuvo. Después de experimentar el movimiento avanzado de los anteriores juegos y las clases que hacían experiencias únicas, volver a un gameplay básico les sacó entusiasmo. Intentaron resolver con el modo guerra, inspirado en Battlefield, que traía a los jugadores a escenarios medianos con varios objetivos y de dos bandos. Pero al final del día, estos eran 3 mapas reducidos, muy mal diseñados y las pocas cosas nuevas eran un tanque que no podías manejar y trincheras y muros para explotar. Por algo es que no escuchaste de este modo de juego hasta hoy. World War II vendió bien, el multijugador afectó, pero para sorpresa de todos, la gente lo compraba para ser desinformada de la historia de la guerra con la campaña. Pero bueno, es un éxito. Entonces imagínate que un año después sacan la cuarta parte de la saga más querida de la franquicia y viene sin campaña y un multijugador muy mal hecho. Activision estaba en llamas, Trigger se mandaba una cagada y no sabía qué hacer. En las últimas mandan hasta el conserje a hacer el remake de Modern Warfare, pero vamos a dejar esto para la próxima. ¿Cuál es el título del video? Ah, sí, y por coincidencia los dos títulos son de conflictos antiguos. Entonces vamos a hacer un salto en el tiempo para cubrir una obra que quiere cambiarte la percepción de una guerra de los Estados Unidos para limpiar su nombre. Pero antes, un mensaje de nuestro sponsor. Yo soy el sponsor, no me paga nadie, pero vos podés hacerlo entrando en este enlace y pagándome en Patreon. Pero no solo lo harías por pena, sí, sino que tendrías acceso a los próximos 2 videos de esta lista de reproducción, además de contenido extra sobre los anteriores 2. Este video ya lo vieron los que se suscribieron hace unos meses, así que te estás perdiendo cosas. No lo hagas más y meteme un apoyo, que sabés que lo voy a usar para mejorar aún más la calidad de estos videos. Y si sí sentís pena por mí, común, podés donarme en mi cafecito, que es mucho más barato y me ayuda igualmente. Pero sin más que decir, volvamos al video. Cumpliendo con la dirección de apegarse a la nostalgia de la gente, sacan la verdadera secuela de Black Ops 1, trayendo de nuevo a los personajes y una trama de espionaje y guerra fría. Vuelven los flashbacks de Vietnam, la historia compleja, los villanos y el guión lleno de acción en distintas partes del mundo. Esta vez no es un villano de James Bond, sino una nación.
Al contrario que antes, Call of Duty no tiene miedo en decir que la Unión Soviética es el villano, también dándole un infarto a los historiadores. Usa cosas de la vida real como nombres en código de células dormidas o el MKUltra para crear su trama, y Cold War tuvo una investigación por detrás, pero tuvo más trabajo en encubrir los crímenes estadounidenses y adjudicárselos a los rusos. Creando una trama que nos ve la cara de tontos y quiere lavarnos el cerebro, literalmente. Pero antes, ¿cómo se hizo Cold War? Ya dijimos cómo la gente veía con mal ojo a Sledgehammer y cómo Activision empezó a fusionar equipos para todos sus juegos de Call of Duty. Ya sin una dirección clara, Sledgehammer solo seguía las órdenes del jefe, y hay una teoría de que ellos hicieron Cold War, sin intención de que sea un Black Ops, y por posibles malas impresiones que tenga la gente sobre la empresa, pusieron el nombre de Treyarch para asegurar buenas ventas. Como vimos en World War II, es un juego que necesita ser exitoso, y lo metieron a Treyarch a último minuto para volverle una secuela de Black Ops. Por eso los personajes míticos tienen tan poca presencia. Eso dejó aún menos espacio para hacer el multijugador, que seguía sin innovar. La poca cantidad de contenido y el abusivo sistema de DLCs afectó muchísimo el modo, y obligó a Activision a poner el Warzone y el Call of Duty Modern Warfare 1 en el launcher de Cold War, intentando que le dieras una oportunidad si te aburrías de los demás. Pero ¿qué pasaba si le dabas una oportunidad? Tenías una de las peores campañas de la franquicia, una trama que hace un trabajo pésimo en darte el contexto de sus conflictos y te mete en tantas situaciones irreales que no puedes darle sentido. World War II también tenía momentos exagerados, bueno, la mayoría, pero al menos sí sabía que era una adaptación. Sabemos cómo los Black Ops hablan de eventos muy poco cubiertos por el sistema educativo estadounidense, que tiene un peligro de que los consumidores lo tomen como verídico, y ese estilo de James Bond de grandes bases y peleas finales deja de ser entretenido cuando le pones el nombre de un país en contraste con un villano imaginario. Cold War hace todo lo posible para darte una sola perspectiva sobre el conflicto, una extremadamente peligrosa. Las misiones tienen muchas cosas buenas, la interfaz cambia y destaca más los colores, juega con el diseño del escenario y se siente como un Call of Duty de la nueva era. La mejora gráfica no es tan exagerada, los modelos no son los mejores, y la mayor parte de esto es por las condiciones donde se hizo el juego. En el medio de la cuarentena los actores tenían que hacer el motion caption desde sus hogares, y no ayudó a la sincronización de los distintos apartados del título. Y las misiones secundarias parecen más historias sin terminar, que demuestra cómo repartiendo entre más empresas y personas, Activision no facilitó el desarrollo, sino lo contrario, y Call of Duty lo pagó muy caro. Lo mejor de Cold War son cosas que estoy seguro que agregó Sledgehammer. Por eso sí que su involucración fue mayor de la que se dice. Ciertas misiones son buenas combinaciones entre las nuevas mecánicas de Sledge y el diseño completo de niveles de Treyarch, con múltiples objetivos que ayudan al gameplay a variarse. La misión del cuartel ruso es la muestra definitiva. Otra vez estás infiltrado, y no solo te hacen acordarte ciertos nombres y datos, sino que te dan la libertad de acercarte de varias maneras. El mapa ayuda a organizarte y te sentís como un espía, entrando y saliendo sin ser percibido. Pero no veo una ejecución de mis acciones en el tiroteo final, cosa que lamento. Hay partes que se destacan, pero el gameplay no es la gran cosa. Es el mismo sistema básico y se nota el miedo que tienen en probar cosas nuevas. Y copiar lo que hizo el primer Black Ops muestra lo limitado que se veía en los estudios. Incluso hay lecciones, muchas misiones tienen objetivos, pero algunas cinemáticas invitan a que el jugador elija, y en vez de los menús de armas, la primera vez que seleccionas una es natural, y más adelante podemos tomar decisiones que cambien el rumbo de la campaña. Pero necesito hablar sobre su trama. Te dicen que un agente secreto está por detonar bombas nucleares que Estados Unidos puso en varios países europeos, y que nuestro personaje, que podemos personalizar nosotros, conoce cómo llegar hasta él. Presten atención a quién me hago para combatir a los zurdos. Entonces, siendo parte de un escuadrón especial con un cercano amigo que combatió con nosotros en Vietnam, tenemos que detenerlo. Todo bajo órdenes del presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. Obviamente esto suena familiar, y como en Black Ops que quiere culpar a los rusos de matar a Kennedy, esta trama te quiere lavar el cerebro y hacerte creer una propaganda del Partido Republicano, vendiéndose como los héroes haciendo lo correcto, y poniéndote en el lugar de un inocente, que está siendo obligado a participar de una discusión con un grupo que dice defenderlo, pero en verdad solo quiere explotarlo. Señoras y señores, déjenme que les cuente sobre la verdad de la era de Ronald Reagan, y cómo Call of Duty Cold War quiere lavarles el cerebro. Consejo, nunca le confíen a nadie que les diga que Reagan fue un buen presidente, menos si sos una minoría. No te engañes, Timmy, si un empresario pudiera te esclavizaría a ti y a toda tu familia. Reagan hizo lo que se llamó la revolución conservadora del Partido Republicano. Pero la forma en la que llegó al poder es todavía más vergonzosa.
Primero era actor de Hollywood y se volvió el líder del gremio de actores. Empezó siendo demócrata, pero después de que acciones de ese partido afectara una estafa que él llevaba a cabo en su gremio, se pasó a los republicanos. Cuando se postuló para gobernador de California, ganó por decir que era el único que entendía a los trabajadores y gremios, y cuando llegó a la Casa Blanca, atacando a su competencia y vendiendo humo, todas sus políticas afectaban en lo máximo posible a la clase trabajadora, sacándole poder a los gremios. Literal, subió y tiró la escalera cuando llegó a la cima, para que nadie más llegara. Reagan impuso políticas que favorecían solamente a los ricos, con la creencia de que una clase alta estable reflejaría mejoras en la calidad de vida de los demás. Y lo peor es que usó ese discurso y su labia para vendérselo a los americanos menos informados. Si vemos la campaña de Reagan y el estado del país previamente, este se encontraba en una estancación, y queriendo mejorar la situación, Reagan sube aún más los impuestos, lo que afecta aún más la economía, y lleva al país a múltiples crisis en las siguientes décadas. Aparte de ser un mentiroso y estafador, Reagan atrasó socialmente a su país y erradicó todo el progreso vivido en los 60 y 70 en movimientos pacifistas y de igualdad racial. Reagan impulsó proyectos de viviendas discriminatorias y su falta de acción para epidemias como el SIDA o el crack, que afectaban a los grupos más discriminados de la sociedad, provocó muchas muertes y retraso en dichas comunidades. Reagan fue reelecto a pesar de su fracaso económico, ya que vendía una imagen de progreso y nacionalismo. Impulsó guerras en países pobres para demostrar el poder de Estados Unidos y tratar de mejorar la opinión sobre el ejército después de Vietnam. Guerras como la intervención en el Líbano o Granada, o los bombardeos en Libia, además de empezar el conflicto con Irán. Son todas guerras con poca a nula justificación y armaron el escenario e imagen que Estados Unidos quería vender sobre su poder armamentístico, que mantendría en los 90 y 2000. El impacto de Reagan en su sociedad es gigantesco. El Partido Republicano se compone de votantes conservadores, pero poco informados y muy susceptibles a una figura carismática, con frases fuertes. And we will make America great again. Por eso, cuando aparece este tipo, es preocupante. ¿Va a ser el villano? ¿Es como Kennedy? No, aparece y te dejan claro de qué lado está el juego. Si Woodward estuvo viendo una imagen falsa de la Segunda Guerra Mundial, Cold War te miente de frente, pero como ya dijimos, es mucho más efectiva en hacerte creer lo que dice. No solo con ciertos sucesos que se pueden justificar con ser un videojuego, pero con el trato de sus personalidades. Black Ops ya ponía a Castro, y está bien, era un dictador, haz lo que quieras, pero no me puedes poner a Gorbachev, el presidente que terminó con la Unión Soviética y ganó un premio Nobel de la Paz, al acabar con un sistema ineficiente que mataba más gente de la que salvaba, como el villano, teniendo a Reagan ahí sentado. ¿Cómo no te viene a la cabeza hacer paralelismo? ¿Por qué no podemos interpretar a una de estas supuestas células dormidas soviéticas y ver cuánto daño hacen a la sociedad? Total, es un juego, ¿qué tiene de malo? Fuimos parte de un acto terrorista del segundo Modern Warfare, pero en Rusia. Mientras no hagas daño a Estados Unidos, todo está permitido. Y obviamente te vamos a mentir sobre uno de los líderes más importantes del siglo, porque ser ruso ya lo hace malo en los ojos de Call of Duty, y quiere que te sientas igual. Reagan también tenía la costumbre de mentir y manipular a su población mientras te advertía de propaganda roja. Fue un líder al que nunca le importó su gente, sino que crezca su bolsillo. Nunca le importó la Guerra Fría, sino que sea su país el más fuerte. Idealizar a este tipo solo porque era capitalista y odiaba a los hippies y a los negros no te hace basado, te hace estar desinformado y caer ante la propaganda. Y al menos Cold War sabe inspirarse de las políticas agresoras de Reagan y crea una campaña manipuladora que te quiere vender una imagen difusa de la realidad y cree que sus consumidores son estúpidos. La trama de Cold War cambia cuando se revela que el personaje no es americano, sino soviético, y fue parte del experimento MKUltra para lavarle el cerebro. Así lo convirtieron en un soldado americano con memorias implantadas de sus traumas en Vietnam, usándolo para llegar a detener al espía soviético. Por primera vez, la mecánica de elegir tiene uso, y una serie de decisiones cambian el final de la historia. Hasta podemos mentirles y decirles una localización falsa, pero vamos a ver paso por paso cómo Call of Duty nos influencia a una respuesta y lo desagradable que es al manejarnos de esa forma. La campaña apenas tiene indicios de este giro. Usa el método de Bioshock de un personaje activando el control mental, todo para generar el momento. Cold War quiere que elijamos revelar la información y ser un buen soldado americano, en vez de sentirnos abusados por este grupo. Él mismo apenas tiene interacción con el jugador. Entre misiones hay pequeños espacios para interactuar, hizo una mejora de lo que hizo Infinite Warfare, pero la mayoría no te da ni un vaso de agua, excepto la mina, que tiene la decencia de mirarte a los ojos y contestarte. Como las demás mujeres en la saga, lastimosamente, esta cae en el rol de interés amoroso, y más avanzado en el juego,
te hacen elegir entre ella o un flaco con el que nunca hablaste, y por sentido común la elegís a ella. No me importan estos personajes, y menos un barbudo que nunca me dirigió la palabra. Pero eso activa un chip en tu cabeza. Estamos acostumbrados a las películas de Hollywood, que salvar a una mina y que nos agradezca ya no se hace verdad con otros ojos. Y Call of Duty usa esto para hacerte la revelación. Te dicen que te lavaron el cerebro con estos dos enfrente tuyo. La mina que ahora la mirás como tu futura esposa, tu amigo, tu bro, con el cual nunca tuviste una conversación que no incluyera un insulto o un comentario agresivo. Y la idea es persuadirte a elegir ayudar a los americanos. Vayas a cagar. ¿De verdad te pensás que soy un boludo? ¿Cómo nos vas a querer manipular así? Obviamente los voy a traicionar. Y cuando lo hago, me tengo que bancar el sermón de todos estos hijos de puta. ¿Por qué no puedes decirme lo mismo y hacerte la escena de Evangelion si elijo ayudar a los yankees? Esperan que a pesar de hacerte pasar por la misión de la Puerta Roja, muy mal hecha y cero efectiva, y ponerte todos estos refuerzos, la mina y tu bro, que igual elijas seguir siendo leal a este país que te explotó. Esto es lo que quiere Call of Duty, una agenda conservadora de la política estadounidense. Y después se atreven a decir que no son políticos. Es una falta de respeto a los jugadores, y por supuesto les salió mal. Los streamers eligieron el final malo por tener sentido común. Yo, que no soy de rejugarme los juegos, me lo volví a jugar fuera de cámara para tener ese final, y lo disfruté. Y te lo hacen con todos estos ángulos de cámara y escenas finales para que sientas pena. Me da asco. ¿Cómo nos pueden ver así? Y que esa es la mentalidad de los políticos. Cold War me expuso cómo ellos ven a las personas menos informadas sobre la realidad. Ponen ganchos fáciles y te mienten para que les creas. Y me confirma cómo Call of Duty se va a quedar en un lado de la política, que usa a sus seguidores y una saga que tenía muchos comentarios, y se vuelve una publicidad con fines muy nefastos. Qué bajona, ¿no? Ahora tengo que hablar de Vanguard. Bueno, por efectos dramáticos vamos a terminar acá el video. Si quieren escuchar lo que tengo que decir de este juego, métanse en mi Patreon, ahí van a tener un video explicando las ideas originales del video, así comparan con el resultado final. Y un post-credit con más detalles y comentarios extra. Acuérdense que me pueden ayudar de muchas formas y que si llegaron hasta acá, les agradezco. Se pueden suscribir y dar like, apoyarme en las susodichas redes. Desde ya, muchas gracias por ver y nos vemos la próxima.